Hace mucho que no platicamos, ya sé que estás muy ocupado, que no has notado que añoro tanto tu voz escuchar. Ni se diga aquellas oraciones, aunque cortas pero con favores, aunque 5 minutos al día por lo menos te oía. Dime qué tengo que hacer para llamar tu atención. Dime qué tengo que hacer para llamar tu atención. Si la cruz no te fue suficiente, entonces dime, pues me es urgente tener un encuentro real contigo. De madrugada yo te despertaba para que escucharas mis palabras, pero pensaste que era insomnio y te quedaste en la cama. Basta ya de tanta indiferencia, haz a un lado toda elocuencia. Tu sinceridad ahogada en llanto es lo que extraño tanto. Dime qué tengo que hacer para llamar tu atención. Dime qué tengo que hacer para llamar tu atención. Si la cruz no te fue suficiente, entonces dime, pues me es urgente tener un encuentro real contigo. Sabía que yo te consolaría y permití en tu vida esa agonía. A veces el dolor es bueno para hacerte entender. Todo lo que hago es por tu bien y lo que te sostiene es la fe. Que los obstáculos que hay en tu vida es para hacerte crecer. No te fue suficiente, entonces dime, pues me es urgente tener un encuentro real contigo. Y he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No os olvidéis de los que pusieron el cimiento de nuestra fe, no os olvidéis,
porque el Dios que les guió en el pasado es el mismo Dios de amor que nos guía hasta hoy y nos llevará hasta la santación. No os olvidéis de ese grupo que esperaba atento a un Salvador que no volvió, pero hallaron a la luz de su fracaso que en los cielos hay un juez, que su juicio comenzó y que cercano está el día del Señor. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos como en el pasado nos guió. Si vemos como en el pasado nos guió. Oh pueblo fiel, para esta hora ya has venido. Dios te llamó, no lo olvides, pues aquí está la paciencia de los santos. Guardarán la ley de Dios, tendrán la fe de mi Jesús, los que saldrán de las tinieblas a la luz. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos como en el pasado nos guió. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, a menos que olvidemos al Señor y Dios. Y no tenemos ya más nada que temer del porvenir, si vemos como en el pasado nos guió. Si vemos como en el pasado nos guió. Si vemos como en el pasado nos guió.
feliz sábado. Les saludamos una vez más y le damos una bienvenida especial a la segunda parte de nuestro Congreso Virtual de Hombres de Fe, Varones Justos y Piadosos. Recuerden que estamos transmitiendo desde la ciudad de David, provincia de Chiriquí, República de Panamá. Y saludamos a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, participando todos en este mismo enlace del Congreso Virtual Hombres de Fe, Varones Justos y Piadosos. Un día hermoso que Dios nos ha regalado. Tenemos muchas sorpresas y lindos mensajes para cada uno de ustedes a través de este día. Sean todos muy bienvenidos. Y recuerda, ahí en el chat de la red social donde nos escuchas, coloca un saludo a tus amigos. Puedes enviarnos a nosotros también e indica de dónde nos escuchas. Feliz sábado para todos. Ser hombre es mucho más que nacer varón, mucho más que tener fuerzas y poder. Ser hombre es aportar completo el corazón, que se transforma tan solo con Jesús. Cristo necesita hombres de valor, consagrados a servir con gratitud. Cristo hoy te necesita con tu fuerza y tu vigor para terminar la obra que empezó. Hombres que no teman enfrentar el mal, hombres decididos a luchar por él, hombres temerosos de fallarle a su Redentor, hombres como tú que digan aquí estoy. Cristo necesita hombres de valor, consagrados a servir con gratitud. Cristo hoy te necesita con tu fuerza y tu vigor para terminar la obra que empezó. Hombres que no teman enfrentar el mal, hombres decididos a luchar por él, hombres temerosos de fallarle a su Redentor, hombres como tú que digan aquí estoy, hombres como yo que digan aquí estoy. Un lindo sábado para todos nuestros queridos varones de Israel, hombres de fe, que están participando en este segundo congreso espiritual para los padres, para los esposos, para todos aquellos que son líderes en la causa de Dios, varones justos y piadosos. Ha llegado el momento donde nuestros pedidos, donde nuestros más profundos deseos caen en el alma, donde aquellas cosas por las cuales hemos orado una y otra vez, por aquellas cosas también
donde nos hemos unido en oración intercesora. Sí, si estás con tu familia, si estás con tus hijos, si estás con tu amada esposa, si estás con algún otro familiar, por favor, búscalos, acércate a ellos. Leamos una hermosa declaración de la palabra de Dios y juntos participemos de este momento especial donde nos comunicamos con nuestro Dios a través de la oración. Dice Lucas, el capítulo 2, el verso 25, la siguiente declaración. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era un hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Esta mañana necesitamos que el Espíritu Santo también esté en cada uno de nuestros corazones, en la labor espiritual que realizamos con nuestra familia, en cada una de nuestras iglesias, en cada uno de los lugares donde nos corresponde ejercer nuestro trabajo, donde nos corresponde comunicarnos con la comunidad, con la sociedad, podamos transmitir que somos hombres conformes al corazón de Dios, justos y piadosos porque el Espíritu Santo nos guía. Vamos a orar. Te invito a cerrar tus ojos. Te invito a inclinar tu cabeza y que podamos hablar con el Dios del cielo. Amoroso Dios y eterno Padre Celestial, muchas gracias por todo lo que tú nos vas a dar a través de tu palabra, a través de los momentos de alabanza, de adoración. Gracias por cada uno de los hermanos, de los líderes. Gracias por cada uno de los esposos y padres, sacerdotes espirituales que están participando de este segundo congreso de varones, hombres de fe, hombres justos y piadosos como Simeón, que esperaba la consolación de Israel y estaba lleno del poder del Espíritu Santo. En esta oportunidad, cada uno de tus hijos tenemos pedidos en el alma. Te buscamos cada mañana, cada atardecer y presentamos delante de ti, Señor, los deseos de nuestro corazón. Anhelamos bendición para nuestros hijos. Anhelamos, Señor, que les vaya bien, que tengan salud, que sean prosperados, que sean jóvenes de éxito, que te sirvan con corazón sincero. Pero también, Señor, posiblemente en el corazón de tus hijos hay algún grado de incertidumbre por aquellas cosas que han ocurrido en tiempo de pandemia, con las inundaciones, pérdidas materiales, por la situación económica que a muchos les está afectando. Oh Dios del cielo, tú has prometido que darás a tus hijos su pan y su agua. Tú, Señor, abrirás las ventanas de los cielos y vas a derramar bendiciones especiales. Socorre, Señor, a los hermanos que han quedado sin trabajo. A los hermanos que tienen algún proyecto para comenzar de nuevo en lo que falta del 2020 y proyectarse al 2021. Si hay alguien, oh Dios eterno, que ha quedado afectada su salud, que emocionalmente, familiarmente, su cuerpo está enfermo, oramos para que en el nombre poderoso de Jesús puedas traer sanidad a esos cuerpos enfermos, puedan sentir el toque maravilloso del Jesús de Nazaret, del Jesús sanador, de ese Jesús que ha prometido traer alivio, consuelo, ha prometido Dios obrar poderosamente según su voluntad en la vida de aquellos, Señor, que se acercan a ti con fe, esperando que tú cumplas esas lindas promesas en el precioso nombre de Jesús. Oh Dios, sigue bendiciendo cada uno de los mensajes, a cada familia conectada en esta hora a través de YouTube, de Facebook, de la plataforma Zoom, y que este hermoso sábado
el Espíritu Santo se siga derramando sobre cada uno de nuestros corazones. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Queremos serte fiel, queremos prepararnos para encontrarnos contigo y que nuestra familia también pueda ir contigo al cielo. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra santa. Gracias a los ángeles que nos han cuidado en todo momento. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Elvis Ramírez, por elevarnos al trono de la gracia a través de la oración. A propósito, el Pastor Elvis Ramírez es el secretario ejecutivo de la Asociación Occidental Panameña. Ha llegado, queridos amigos, el momento de participar de nuestro primer tema este día sábado. La persona encargada de impartirlo es el Pastor Bismarck Castillo. Actualmente el Pastor Castillo es el director del Ministerio de Varones de la Conferencia Central de California en Estados Unidos. Por 24 años, el Pastor Bismarck ha estado casado con su esposa Navi. Tienen 3 hijos. La primera de ellas es Hazel, de 23 años. También una hija llamada Helene, de 21 años. Y su hijo varón, Javier, de 19 años. El Pastor Bismarck ha completado estudios profesionales en el área de teología. Especialmente ha completado su bachillerato en teología. También tiene una maestría en ministerio pastoral y actualmente está cursando el doctorado en discipulado en la familia. Por más de 15 años, el pastor ha estado impartiendo diferentes programas, seminarios para las familias, para los novios, en diferentes países, como por ejemplo en Estados Unidos, Europa, Centroamérica y Suramérica, donde muchas familias, después de recibir su conocimiento y ponerlo en práctica, han tenido resultados positivos y efectivos en sus relaciones familiares. El pastor Bismarck es especialista en dar seminarios de relaciones familiares en diferentes lugares. Como dije, en este momento está sirviendo en la Conferencia Central de California. Y hoy tendrá con nosotros un tema muy, pero muy importante. Su título es ¿Cómo correr como padres a la manera de Cristo? Prestemos atención y disfrutemos de este mensaje. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo correr como padres a la manera de Cristo. Y quiero que vengas conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Y vamos a leer lo que está allí escrito. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. ¿Ya estás conmigo? Está escrito: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. ¿Y cuál es la carrera que Cristo nos propone a nosotros? En la carrera está que aprendamos a correr como padres, pero no a nuestra propia manera, no a la manera de como nuestros padres fueron padres, no a la manera de nuestros abuelos, sino a la manera de Cristo. Y la manera de Cristo exige algo, y es que no provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Y cómo es que yo puedo provocar a ira a mis hijos? Primeramente vamos al texto para que veas que es Dios el que nos está diciendo, a ti papá, a mí también, que no provoquemos a ira a nuestros hijos. ¿Y cómo se sucede esto? Mira, en Efesios capítulo 6, versículo 4, podemos leer lo siguiente: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Y cómo mi hijo puede ser provocado a ira? Muy sencillo, cuando somos hipócritas. Y sabes que primero tú, papá, tienes que cumplir, tienes que vivir aquello que tú pretendes enseñarle a tu hijo. Si tú quieres enseñarle a tu hijo a ser un muchacho puntual, tú tienes que ser puntual. Él tiene que verte a ti primero siendo puntual. Si tú quieres enseñarle a tu hijo que a tu esposa, que a su hermanita no se le grita, tú tienes que comenzar
no gritándole a tu esposa. No pedir las cosas gritando. Él tiene que verte, pedir las cosas por favor. Si tú quieres enseñarle a tu hijo, hijo mío, todo siempre se pide por favor, siempre se da muchas gracias. Él te tiene que ver a ti dando gracias. Él te tiene que ver a ti pidiendo las cosas por favor. Si tú quieres que tu hijo sea un muchacho que también diga siempre la verdad, él te tiene que mirar diciendo la verdad. Si tú quieres que tu hijo sea un muchacho que perdone, él te tiene que ver a ti perdonando. También, si quieres que tu hijo sea humilde y que cuando cometa algún error, en vez de justificarlo, lo reconozca, lo confiese y pida perdón, tiene que ver en ti lo mismo, papá. Muchas veces como padres le gritamos a nuestros hijos, pero por el simple hecho que los mantenemos, que está bajo nuestro techo, que le damos comida, que le damos ropa, no le pedimos perdón. Hasta muchas veces tratamos de conciliarnos con ellos dándole cosas o sacándolos a lindos lugares, pero ellos nunca escuchan de nuestros labios, hijo mío, perdóname, te grité, te herí, a mí no me gusta que me griten, yo sé que a ti tampoco, por eso sabiendo que te hice mal, te pido perdón. Entonces ese muchacho va creciendo con la idea de que pedir perdón es una cosa de flojos, cuando tú sabes que pedir perdón es una cosa de hombre valiente. Y ese es el legado que le puedes dejar a tu hijo. Ahora, ¿sabes algo? Muchos padres estamos preocupados de que nuestros hijos se mantengan en la iglesia. Y sí, es muy bueno, porque no hay mejor lugar en este mundo, debajo del sol, para nuestros hijos que sea la iglesia. Pero más que permanezcan en la iglesia, tenemos que enseñar a nuestros hijos que permanezcan en Cristo. Pero no en un Cristo falso, en ese Cristo que tratamos de proyectar que es un Cristo hipócrita, porque la hipocresía genera rebeldía. Sin embargo, la transparencia genera confianza. ¿A qué me refiero? Mira, si tu hijo no ve en ti que eso que tú le dices a él no lo está mirando en tu vida, si él ve que lo que tú le estás enseñando no combina con lo que él ve en ti, entonces él va a pensar, aunque no te diga, Dios también es hipócrita. La mejor proyección, imagen del carácter de Dios que tu hijo tendrá va a pasar a través de ti. Por eso es muy importante que nuestros hijos, más que en la iglesia, estén en Cristo. Pero papá, no es suficiente que leas con él la Biblia. ¿Es bueno? Claro que sí. Es básico, es vital. Pero harás equipo con Cristo cuando eso que lees con él lo vea en tu propia vida. Hay algo que quiero destacar en este asunto y es lo que está escrito en el libro de Proverbios. Quiero que vengas conmigo acá. Libro de Proverbios capítulo 20, versículo 7. Proverbios 20, versículo 7. Porque es muy importante para ti, padre, que tu hijo camine en integridad. Yo sé que para ti eso es muy importante, pero tus hijos caminarán en integridad una vez que tú hayas transitado ese camino y ellos te hayan visto. Ven conmigo a Proverbios capítulo 20, versículo 7. Aquí está, lo quiero buscar, encontrar rapidito. 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo. Ven, acércate porque yo quiero que tú entiendas bien esto. No es palabra mía, es palabra de Cristo para ti. Mira lo que está escrito. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Te das cuenta? A ti te toca primero caminar en integridad. A ti te toca, padre querido, darle el mejor ejemplo a tu hijo. Y cuando digo el mejor no es el perfecto, pero sí un ejemplo tranquilo de una vida que cede a la gracia de Cristo. En todas aquellas cosas que tú quieres enseñarle a él o a ella, si tienes hijas hembras. Y hay algo importante, no basta solamente que le des buen ejemplo. Hay otra cosa muy importante, además del ejemplo, y es que pases tiempo con él. Si tú quieres transmitirle valores a tus hijos, si tú quieres transmitir a tus hijos principios de integridad, primero tienes que buscar crear conexión emocional con tus hijos. Y eso como único sucede es pasando tiempo con ellos. Mira, en la Biblia hay muchos ejemplos. Veo ahí en Génesis capítulo 5, versículo 21, que Enoc pudo transmitirle valores, principios de integridad a su hijo Matusalén porque pasó tiempo con él. Una tarea que te puedo dejar es que busques en el libro Patriarcas y Profetas capítulo 6 y allí vas a ver, también veo que Jacob
pudo transmitirle valores y principios de integridad a José porque pasaba tiempo con él. No era suficiente darle un buen ejemplo de integridad, también tenía que fabricar conexión emocional pasando tiempo con él. Y hay un caso muy importante, y es el que quiero compartir contigo, y es el caso de Abraham e Isaac. Abraham también pudo transmitirle a su hijo Isaac principios de integridad y valores morales, valores espirituales, porque pasaba tiempo con su hijo. Isaac, un niño de 17 años, cuando la adolescencia allí nos revuelve las hormonas, no solamente físicas, sino también emocionales. Un muchacho que también tenía preguntas, muchas de ellas sin contestar, pero confiaba en su padre Abraham, porque Abraham pasaba tiempo con él. Y veo que en la Biblia, en Génesis capítulo 21 al capítulo 24, y Historia de la Redención en el capítulo 10, habla de esto de una manera muy detallada, pintoresca, que puedes entender muy bien, cómo es que Isaac no se resistió cuando Abraham le pidió: hijo mío, levántate conmigo mañana que vamos a salir de madrugada. Tú no viste que el muchacho dijo: oh no papá, es muy temprano. No, simplemente por la conexión emocional que tenía con su padre, él sabía que algo bueno se proponía a su padre. De hecho, cuando nosotros pasamos tiempo con nuestros hijos, a nuestros hijos no les es trabajoso decirnos a nosotros que sí en algún plan que le proponemos. Y Abraham le propuso el plan de levantarse de madrugada y salir con él, y no con las manos vacías. A su hijo le correspondía llevar una carga en ese camino. Sabemos que la historia bíblica habla acerca de que iban a ofrecer sacrificio. Isaac pensaba más o menos así: bueno, mi papá quiere que yo le acompañe a algo especial, a ofrecer sacrificio. Y el muchacho no se resistió. Tampoco se empezó a quejar de que la cuesta era muy elevada, porque está escrito que camino de 3 días, cuesta arriba, subieron al monte. Qué linda relación, ¿verdad? ¿Verdad que tú quieres que tu hijo sea así contigo? Que en vez de tú estar inventando estrategias para que te siga, para que te ayude con tus planes, que simplemente en una conversación tranquila, relajada, de confianza con él acepte y te siga. Bueno, para eso tienes que pasar tiempo con él. Y Dios en su palabra lo ha dejado bien aconsejado. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 dice: y estas palabras acerca de la Biblia las repetirás a tus hijos cuando andes en el camino, en tu casa, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Dios no quiere solamente que hables con tus hijos en el momento del culto familiar, que es un momento vital, importante, así como leer la Biblia. Pero si tú nada más limitas a la relación con tus hijos en el momento del culto familiar y no a transmitirle valores, todos esos principios de integridad que todos nacen de aquí, de la santa palabra de Dios, cuando andas en el camino. Y eso de andar en el camino es pasando tiempo con Él. No solamente en casa, sino también andando en el camino, en sus cosas, cuando andas en el carro. ¿Por qué tienes que estar callado manejando? ¿Por qué no aprovechas ese momento, ese viaje de hablar con tu hijo? En vez de que tu hijo esté con audífonos escuchando cualquier cosa. No te voy a mencionar de lo que no te voy a mencionar muchas cosas que a veces nuestros hijos escuchan, pero aún no tienes que sentirte allí de que, bueno, tu hijo está en su mundo y tú estás en el tuyo. No. Dios ha creado la oportunidad de que tú manejes y que tu hijo esté contigo para hablar con él. Aprovéchala. Eso es pasar tiempo con él. Eso es también repetir estas palabras cuando estés en el camino. Y no solamente hablarle, escúchalo. Muchos de nuestros hijos están deseosos de que lo escuchemos, pero lamentablemente terminamos siempre aconsejando. Consejos que no han pedido, simplemente ellos quieren ser escuchados. Además, cuando quieras dar un buen consejo, primero dedícate a escuchar. Y volviendo a este asunto de Abraham e Isaac, mira esto. Cuando llegan arriba, el muchacho le pregunta: padre, bueno, sabemos que hemos llegado aquí para ofrecer sacrificio, ¿y dónde está el cordero? Y Abraham, de una manera bien calmada, confiando en Dios, le dijo: hijo mío, Dios se proveerá de cordero. Pero inmediatamente le dice: hijo mío, quiero que, por favor, amablemente, te subas en el altar y te voy a atar. Y Abraham, está escrito que tomó el cuchillo, pero antes de que Abraham tomara el cuchillo, está escrito que amablemente su hijo se dio a cada una de las peticiones de su padre. Se dio a esas peticiones que quizás estaban en contra de su lógica,
Mi papá nunca me ató. Mi papá nunca me dijo que sacrificar a un ser humano era voluntad de Dios. Yo sé que esas son costumbres de Dios, dioses paganos, pero mi papá sabe lo que hace. Y el muchacho no se resistió. Dejó que sus manos fueran atadas por su padre. Dejó allí que su cuerpo fuera puesto sobre el altar de piedra hasta que observó que su padre allí tomó el cuchillo y aún en ese momento su hijo no se resistió. Hasta que ya sabemos lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 22, 3 y 4, que aun cuando Abraham iba a levantar su cuchillo, haciéndole caso a lo que Dios le dijo, no hagas nada al muchacho. Mira, Padre querido, lo que Dios quiere que tú le hagas a tu muchacho es que le des buen ejemplo de integridad y que conectes emocionalmente con él, pasando tiempo con él, pasando tiempo con ella si lo que tienes es hijas hembra, para que le puedas transmitir valores de integridad espiritual, para que le puedas transmitir principios de vida y todo salido de la palabra de Dios. Mira, quiero leerte lo que está escrito en el comentario bíblico, tomo 1, página 364, con respecto a este asunto. El hecho de que Isaac comprendiera y compartiera la fe de su padre fue un noble resultado de la cuidadosa educación que había recibido a través de su niñez y juventud. Educación. Educamos a nuestros hijos no solamente con lo que le decimos, sino cuando pasamos tiempo con ellos escuchando, cuando le damos ejemplo de integridad, cuando ellos ven que lo que nosotros decimos combina con lo que ellos ven. Eso es completa educación. ¿Acaso no es eso lo que tú recibes de Cristo? Cristo quiere que tu hijo vea en ti lo que Él es. Cristo es misericordia. Cristo quiere que tu hijo vea en ti misericordia. Cristo es honestidad. Cristo quiere que a través de ti, papá, tu hijo vea honestidad. Y lo que ve en ti, eso es la idea que Él tendrá de cómo es Cristo. Por eso, tu papá, como sacerdote en tu hogar, como cabeza en tu familia, como el dechado para tus hijos, a través de ti es que tus hijos van a sentir la motivación de permanecer en Cristo. Quiero mostrarte que esto de pasar tiempo con los hijos es importante, además de ejemplo de integridad. El profeta Samuel tuvo 2 hijos y ese hombre, siervo de Jehová, le dio buen ejemplo de integridad a sus hijos. También el profeta Elí le dio buen ejemplo de integridad a sus hijos. Y hay otros tantos en la Biblia que le han dado buenos ejemplos de integridad a sus hijos, pero no es suficiente ejemplo de integridad. Quiero hablar ahora de Samuel. Mira lo que un doctor escribió, un doctor en teología, con respecto a este asunto de Samuel y sus hijos. Aun cuando el Sagrado Texto no reprocha a Samuel por la mala conducta de sus hijos, es muy fácil que por su afán de servir a los intereses de la comunidad, descuidase la educación de los mismos, lo cual, de su experiencia de primera mano sobre lo sucedido a los hijos de Elí, no deja de ser una circunstancia agravante. Esto lo puedes encontrar allí en los comentarios de teología por Henry y La Cueva, específicamente en el año 1999, en la página 293. No era suficiente el ejemplo de integridad. También Samuel tenía que organizarse en su tiempo para pasar tiempo con sus hijos. Muchas veces nos sucede eso a nosotros, que estamos tan absortos en el trabajo, somos proveedores, queremos proveer para el hogar, o estamos tan absortos también en las responsabilidades de la propia iglesia que no nos organizamos y por eso nos absorben esas responsabilidades y descuidamos lo más importante, que es pasar tiempo con nuestros hijos. A fin y a cuenta, esa no es nuestra primera iglesia. A fin de cuenta, no es eso lo que Dios nos ha dado para que sea nuestra grey más importante, que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Bueno, entonces no es suficiente un buen ejemplo. También hay que fabricar conexión emocional, pasando tiempo con ellos con la intención de poderle transmitir valores de integridad
y principios de vida. Quiero también leerte otro statement que habla acerca de lo mismo, y es lo siguiente. Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, página 654, mira lo que está escrito. Los hijos del profeta no acataban los preceptos que él había tratado de inculcarles, no imitaban la vida pura y desinteresada de su padre. La advertencia dirigida a Elí no había ejercido en él, en el ánimo de Samuel, la influencia que debiera haber ejercido. Él había sido hasta cierto grado, oye esto, demasiado indulgente con sus hijos, y los resultados eran obvios en su carácter y en su vida, en el carácter y la vida de sus hijos. ¿Te das cuenta? Se descuidó Samuel en pasar tiempo con sus hijos, y está escrito de sus dos hijos que no siguieron el camino de integridad que vieron en su padre. No es suficiente que nuestros hijos vean. Se hace necesario que nuestros hijos estén conectados emocionalmente con nosotros para que nosotros le podamos transmitir a ellos principios de vida y valores espirituales. Pasa tiempo con tus hijos, porque un día se irán de tu lado. Y fíjate, pasar tiempo no significa perder tiempo, significa invertirlo con ellos. Esto trae beneficios vitales y te mencionaré algunos. Uno de ellos es que en tus hijos va a generar confianza y transparencia. Y cuando se comuniquen, no va a haber nada oculto. Allí te van a ver como un amigo, te van a contar, no te alarmes, no hagas gestos de, eso está muy grave, porque recuerda que tú también fuiste niño, tú también fuiste joven y necesitaste un oído que te escucharan y alguien en quien confiar. Sé tú esa persona para tus hijos. Esto va a fomentar en ellos una autoestima saludable, más en la edad de la adolescencia, donde ellos necesitan sentirse aceptados, no van a depender de que el grupo los acepte, que es necesario, pero no van a depender de ellos si se siente aceptado por su papá, se siente aceptado en el seno de la casa, de la familia. Eso va a potenciar sus habilidades sociales. Hay muchos muchachos que son tímidos, que no saben cómo relacionarse, y no es que no les guste relacionarse, es que no saben cómo. Claro, es que no practicaron en el hogar esta cualidad de relación, porque su papá no pasó tiempo con ellos. Bueno, si pasas tiempo con tu hijo, eso es algo con lo que lo vas a beneficiar. Le vas a aportar seguridad en su personalidad y no intentarán ser populares para ser aceptados. Y eso es una de las cosas que hoy muchos de nuestros hijos están pasando. Para ser aceptados en el grupo hacen cosas que ni ellos mismos les gusta, pero necesitan ser aceptados. Si se sienten aceptados en casa por ti, papá, porque pasas tiempo con él, con ella, entonces no van a ceder muy fácil a esa tentación. Si tienes hija hembra, sé su galán preferido. Y en este asunto de pasar tiempo, tan pronto cumpla 18 años que las hormonas empiezan a revolverse, ya empieza a gustarle a los muchachitos por aquí y por allá, dale un modelo de lo que es un galán. Invítala a un date, ábrele la puerta del carro, vístete bonito, háblale bien, regálale una postal, trátala como esa princesa que a ti te gustaría que cuando se case con alguien y ella vaya a escoger, tenga su radar bien afilado y sepa escoger por el modelo que tú le diste. Que el hombre que ella escoja para él, para ella, sea un varón de Dios, que la trate como vaso más frágil y que no sea áspero con ella, como está escrito en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 19, que está escrito: maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, cuando eso suceda, vas a ver cómo es que tu hija no tendrá problema en escoger. Y eso te va a evitar muchos males en el futuro, porque aunque nuestros hijos se casen y se van de casa y hacen sus familias, qué satisfacción nos es como padres saber que ellos van a estar bien y que nuestros nietos, sus hijos, van a estar bien porque el matrimonio está bien, pero todo depende de la elección que hagas. Papá, mira, el éxito de tus hijos comienza en ti y finaliza en ti. Es verdad que ellos en algún momento tendrán que tomar sus propias decisiones y es verdad que hay excepciones en esta regla, pero sí también es verdad que la gran mayoría que siguen los principios escritos de
dar buen ejemplo de integridad a sus hijos y de conectarse con ellos emocionalmente, pasando tiempo para poder después transmitirle valores espirituales, principios de integridad y que ellos lo hagan, si seguimos esto en Cristo, entonces el éxito será completamente seguro. Si hiciste eso con tu hija hembra está muy bien, pero si tienes hijos varones, bueno, mira, busca ser amigo de ellos sin imponerte, que sea de una manera sencilla, que fluya, que sea de una manera natural. ¿Cómo? Pídele ayuda para cualquier cosa que tú necesites hacer, pero cuando tú estés pidiéndole ayuda, pídesela por favor. Y cuando él esté contigo, habla con él allí. Y si algo le sale mal y si algo se le rompe, eso es una linda oportunidad para mostrarle cómo es Dios contigo. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Como tú percibas que Dios te trata a ti, así es como tú vas a tratar a tus hijos. Y otra cosa, cuando juegues con él algún juego de mesa y él es más chiquito que tú, date la oportunidad de que te gane. Déjale ganar, déjale sentir a él que es bueno para eso. Y eso tú vas a ver que te va a conectar emocionalmente con él. Nosotros los varones somos competitivos por naturaleza y a veces como hombres nos descubrimos que no permitimos ni que nuestros hijos nos ganen, porque creemos que si le ganamos nos van a ver como los héroes. Hay un momento en que no funciona, hay una edad en que no es así. Déjale ganar para que él pueda obtener confianza en sí mismo y va a llegar el momento en que no te vas a dejar ganar, pero él sí te va a ganar, como a mí que me tocó hace algún tiempo atrás hacer un wrestling con mi hijo en la arena, en la playa, y mi hijo me ganó 2 veces y yo no me sentí mal, me sentí bien y mi hijo se sintió, oh, estoy creciendo, estoy ya más fuerte que tu papá. Eso es muy bueno. Si tú sabes que él tiene amigos, invítalo a salir y dile a tu hijo, invita también a tu amigo, yo pago. Mira, eso va a hacer que tu hijo se sienta muy bien. Y no trates de ser teenager como ellos. Allí ocupa tu lugar de padre y deja que los teenagers sean ellos, pero ahí crea un ambiente de aceptación y apertura con tu hijo y dale la oportunidad de que traiga también un amigo. Estas son algunas ideas prácticas que puedes hacer para ir edificando conexión emocional con tus hijos, tanto con tus hijas como con tus hijos varones. Y recuerda, para concluir, otra vez te repito, la voluntad de Dios es que no provoques a ir a tus hijos. ¿Cómo no lo haces? No siendo hipócrita. ¿Cómo no ser hipócrita? Muy sencillo. Haciendo lo que tú enseñas a tu hijo. Que tu hijo vea que lo que tú le enseñas combina con lo que él ve en ti. Lo otro, pasar tiempo con tu hijo. Es la única manera que vas a poder transmitirle valores espirituales, que le vas a poder transmitir principios de integridad. Recuerda esas 2 cosas. No es solamente un buen ejemplo. También necesitas pasar tiempo para transmitir valores espirituales, para transmitir principios de integridad. Transmite valores y traerá un sano equilibrio al criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Da un buen ejemplo unido a esto y guiarás a tus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Y ellos entonces no se van a desalentar. ¿Y sabes qué? No estamos solos en esta carrera como padres. No la corras solo, no la tienes que correr solo. Si la corres solo, no vas a llegar a la meta. Pero si la corres con Cristo, vas a llegar a la meta. Cristo es tu ejemplo, por eso pasa tiempo con Cristo. Y en la medida que pases tiempo con Cristo, vas a percibir cómo Cristo te trata a ti, cómo Cristo es un modelo para ti, cómo Cristo pasa tiempo contigo. Asimismo, entonces, reprodúcelo con tu hijo. Y recuerda la oración. En todo momento, el poder de la gracia de Cristo es lo que te va a ayudar. Y recuerda, no tienes que correr esta carrera solo, córrela con Cristo. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y recuerda, Padre, corramos la carrera a la manera de Cristo y no a la nuestra propia. Bendiciones. Muchas gracias, Moisés, por esa hermosa alabanza. Espero, queridos amigos, que la hayan disfrutado. Yo la disfruté mucho. Ha llegado el momento para participar del mensaje central de esta mañana y está a cargo del pastor Sergio Rodríguez. Anoche hablamos acerca de él. Actualmente el pastor Rodríguez dirige el Ministerio de Varones de la Conferencia de Texas en Estados Unidos de Norteamérica. Es un hombre que inspira,
que se ha preocupado por motivar a otros hombres a ser varones justos y piadosos, llenos del Espíritu Santo. Es por eso que es muy conocido en las tres Américas y también en otros países a través de este ministerio, hombres de valor, hombres de fe. ¿Alguna vez te has sentido desechado, descalificado para una tarea, para alguna labor? El tema que el pastor Rodríguez presentará en esta hora tiene como título White Out. ¿Quién descalifica el plan de Dios? Prepárate y escucha con atención este mensaje que sin lugar a dudas te ayudará a entender cuán importante eres tú en el plan de Dios. Con ustedes, el pastor Sergio Rodríguez. Y dice las Santas Escrituras de esta manera en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 13. Dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mis hermanos, tenemos la gran oportunidad de nosotros adentrarnos en la historia del rey Saúl. Aquí la declaración de 1 de Samuel tiene una connotación triste diciendo de que Dios tenía planes, proyectos, cosas interesantísimas con este rey, primer rey de Israel, y lamentablemente no lo pudo hacer una realidad. Así es que en el tema de hoy vamos a tratar lo que le llamamos white out, o el corrector de tintas, cuando Dios ha escrito un plan y un proyecto y lamentablemente algo o alguien descalifica el plan. Así que la historia de Saúl es súper interesante, puesto que es para nosotros un tremendo ejemplo de ello. Y ahora cada caballero, cada varón tiene que identificarse con este pensamiento o con estas cosas que hemos de profundizar aquí, porque es directamente para que encuentres tu propósito en el Señor. Hablemos de una persona que Jehová lo apartó para que sea el primer rey de Israel, quien quería ponerle cierta característica para que éste llegara a ser claramente su elegido, el rey Saúl. De este se dice lo siguiente: de él se comenta de que su padre, por el nombre Cis, era un hombre muy valiente o un hombre muy valeroso. Tenía entonces Saúl, era un joven, era muy hermoso. Saúl era el más alto de todos los hombres en Israel, con una tremenda presencia o apariencia, ¿verdad?, que él podría impactar cuando la gente le conociera. Era el más hermoso y sobrepasaba al pueblo. Y hubo un llamado súper interesante. Y de ese llamado quiero que tú le pongas bastante atención. Porque ese llamado tenía unos elementos que no eran común. Se dice en la historia bíblica que este hombre salió en búsqueda de asnas que su padre había perdido. Y andando con su siervo, lamentablemente se terminó perdiendo o no dieron con las asnas o animales que buscaban. Llegando a ese lugar, entonces, es cuando se da cuenta el siervo y dice: ¿no sabe usted, mi amo, de que estamos en el territorio del hombre de Jehová? Cuando se habla del hombre de Jehová en el Antiguo Testamento, se está dando de manera específica o hablando de el profeta de Dios, y aquel tiempo era Samuel. Aquel hombre que de manera de supuestamente casualidad se pierden las asnas y se pierde él también en la búsqueda. Algo interesante que Dios está orquestando para su vida se va a acontecer o se va a dar. Llegan a la ciudad del varón de Dios. Saliendo unas chicas con cántaros a buscar agua al pozo central del pueblo, se encontró con ellas y les preguntó: ¿saben ustedes dónde vive el varón de Jehová? Y es ahí donde ellas le dicen: si te adelantas o te vas rápidamente, encontrarás que el siervo de Dios está para ofrecer un sacrificio delante del pueblo, y juntamente con los valientes irá a una cena, se sentará con los valientes en una mesa especial. Él tenía el interés de encontrarse con él, le hizo todos los arreglos para llegar hasta allá. Cuando llegó allí,
el siervo de Jehová o el hombre de Jehová está mirándolo. Y cuando se entrevista, se saluda, le invita a que entre a la mesa o más bien a la sala. Y allí junto con los valientes se sienta en la mesa. Cuando es el tiempo de sentarse a la mesa, yo imagino que el profeta de Jehová hizo lo siguiente. Y aplaudió dando una señal a aquel que posiblemente era el cocinero principal o el chef de la actividad, diciéndole: yo quiero que traigas para este hombre en la silla principal a este joven que no conocen y ahora se lo voy a presentar, que se ha sentado en la silla principal. Quiero que le traiga el mejor manjar, la mejor comida, el mejor corte que sea para él, siendo de que algo interesante va a pasar en su vida. ¡Pum! Ponte a pensar, este hombre que ha salido simplemente por asna, buscando aquello que era necesario para su padre, terminó perdido y ahora está sentado en la silla principal. No dudo que en aquellos días, como el Antiguo Testamento muy bien explica, estaba diciéndonos de esta manera: cuando tú llegues a un festín, siéntate en la silla más distante hasta que el dueño de la fiesta te invite a sentarte en la silla que él disponga, pero no seas afrentoso o no sea tú de adelantera, espera en la prudencia que te lo diga. Y entonces es ahí donde este hombre se llevó la tremenda sorpresa, que lo han sentado en la silla principal, el corte más predilecto, lo mejor que le podían dar, este hombre lo ha tenido. ¿Qué es lo que está pasando? Es que lo que pareciera de casualidad, Dios está orquestando todo un plan, un proyecto de vida que tiene para este muchacho Saúl. Oh, el hombre que salió a buscar asnas termina teniendo un puesto principal en la silla o en la mesa del profeta. Es allí entonces cuando el profeta le dice: quédate a dormir una noche en casa y yo te voy a declarar el proyecto que Dios tiene para contigo. Oh, qué interesante. Al otro día le pregunta el profeta: ¿qué es lo que te preocupa de lo que saliste a buscar? No deberías de preocuparte. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en Israel de ahora en adelante será tuyo, porque Jehová te ha puesto a ti como un príncipe entre su pueblo. El chico o el hombre joven está maravillado de lo que está pasando. Y es que tienes que reconocer que donde tú te encuentras en el día de hoy no es de casualidad. Dios ha armado todos los detalles para hacer un propósito en tu vida, divinamente armado. Por años, tu ambiente donde has vivido, las personas a quien tú conoces, Dios tiene un propósito y somos nosotros quienes consciente o inconscientemente hacemos que se haga una realidad. Este hombre, de una manera bien interesante, nos está enseñando que los maestros que hemos tenido no era de casualidad, que las personas que nos han bendecido no es de casualidad, que las personas con quien nacimos o con quien compartimos el hogar, la familia que nos ha dado, lo que Dios nos ha regalado de academia, lo que nos ha preparado, las circunstancias, las bendiciones, las emociones, las vivencias, todo están respondiendo a un plan, a un proyecto que Dios tiene y que no es por la casualidad de este hombre. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese día cuando se encontró con el profeta? El profeta le dice en 1 Samuel capítulo 9 versículo 15, le dice de esta manera: un día antes de que tú llegaras, Saúl, Jehová había hecho una cita con Samuel. Y en el versículo 16 de 1 Samuel capítulo 9 dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti a un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe sobre su pueblo y salvará mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y el clamor ha llegado hasta mí. Jehová ha escuchado el clamor de su pueblo, como cuando mandó a Moisés, o cuando mandaría al Mesías, porque ya es demasiado lo que el pueblo ha sufrido. Así es que este muchacho lo están poniendo en la línea de los elegidos o de los hombres que Dios tiene proyectos y planes con él. Cuando Samuel vio entonces a este hombre, dijo en el versículo 17 de 1 Samuel 9, dice: este es el hombre del cual yo te hablé, él gobernará a mi pueblo. Qué interesante. Porque es el mismo Dios que apartará eventualmente a David
por medio del mismo profeta. Es el mismo profeta que va a derramar aceite con el mismo cuerno a favor de David eventualmente, también lo hace con Saúl. Es el mismo aceite, lo mismo que apartaría a Dios y oraría Samuel sobre él para que sea el ungido de Jehová. Quiere decir que el proyecto que Dios tenía era grande y hermoso con este rey Saúl. En 1 de Samuel capítulo 17 versículo 13, cuando dice locamente has actuado. Locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento de Jehová tu Dios, te había ordenado. Jehová habría confirmado tu reino para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que nos está comentando es esto. Que el plan que Dios tiene para contigo, es escrito en tinta. ¿Por qué escrito en tinta? Porque Jehová, cuando pensó en ti y en su proyecto, Él estaba considerando que fuera escrito en tinta del lapicero, de bolígrafo, y no en lápiz de carbón, con la dificultad de que antes o después tendría entonces que borrar. Cuando Dios tiene el proyecto para contigo y te quiere bendecir, Él está pensando que es algo hermoso, bonito, duradero, para siempre. Invierte todo lo que Él pueda para ese detalle, pero lamentablemente pareciera que hay en el camino circunstancias que hace que Jehová borre lo que haya escrito. ¿Qué es lo que Dios estaba intencionando? Escribirlo con lapicero o con bolígrafo. Entonces le dice en 1 Samuel 17 versículo 13 una vez más: Jehová habría confirmado para siempre o sobre ti el reino de Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Lamentablemente Saúl, lo que Dios había intencionado para con él, lo maltrató, lo lastimó al punto de que éste no llegó a dar la medida del proyecto de Dios. ¿Será que Dios lo desechó o Dios no quería más trabajar con él? Pues me pareciera que no, porque no fue de tal manera. No fue Dios que lo ha desechado, sino de que lamentablemente, pon atención a esto, se autodescalificó. Porque hay salidas o cambios de algunas personas por transiciones que son obvias y naturales, pero hay otras transiciones o salidas que son por la fuerza y por la descalificación. Y este hombre Saúl lamentablemente no le dio la oportunidad de alinear su carácter y tener fuerza de voluntad para hacer lo que Dios quería de él. Dios le dijo lo siguiente, lamentablemente 1 Samuel capítulo 15, 11, me pesa haber hecho al rey Saúl o a Saúl rey, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras, al punto que Samuel empezó a llorar, empezó de manera emocional a sentir el cargo, el pesar, tenía tanta pena por lo que había sucedido. Sin embargo, Jehová le dijo lo siguiente: no lo llores. Y Samuel, posiblemente en la emoción, para llorar porque sentía por el joven rey, y Dios le dijo: no. A la par de la declaración que Dios hizo en Génesis, cual decía: me cansa el pensar de que yo he hecho al hombre, y dijo: mi espíritu no contenderá con la carne, nunca o para siempre no será así, lo raeré de la tierra. Es la misma declaración de dolor y de pena que Dios está diciendo: me pesa haber puesto a Saúl por rey, y cuando le iba a llorar, e iba a sacar alguna emoción, no, te dije que no lo llores. ¿Por qué? Porque no es digno ni siquiera que lo llores. De hecho, Saúl se había ido tan lejos del plan de Dios que hasta la vida del profeta Samuel mismo peligraba. Algunos de ustedes posiblemente se están riendo de cuando yo hice la función de posiblemente Dios, y se recordarán de su padre o de su madre, que después de que le ponían en castigo, sufría consecuencias, le decía:
no se atreva a llorar, ni siquiera llore. En este caso fue algo parecido. Por alguna razón, él se autodescalificó de ser el elegido de Dios. Y hay transiciones que lamentablemente hacen que el ser humano pase por circunstancias extrañas. Dios tenía tantos planes con Saúl, pero lamentablemente Dios tuvo que utilizar el corrector de tinta. Es aquel potecito que estás mirando posiblemente en pantalla, cual tiene una promoción de que tiene la capacidad de un líquido papel para poder corregir lo que nosotros hemos escrito por tinta. Ya casi no se usa en estos tiempos. La gente tiene manera de cómo firmar o tomar notas de manera electrónica, pero antes era utilizado el whiteout para poder corregir, o el papel líquido para poder corregir la tinta y volver a escribir encima de ello. Y en este caso Dios le pesa que lo que él había escrito en tinta tiene ahora que borrarlo y empezar de nuevo con alguien más. Es que no entiendes. Es que tú no entiendes que si tú sigues yendo en ese caminar que no es la voluntad de Dios, lamentablemente ¿qué? Lamentablemente Dios tendrá que borrar el propósito tan hermoso que tenía contigo. Es que el joven no entiende, o la jovencita no entiende lo siguiente, que si lamentablemente tú no obedeces y amas a padre y a madre y lo honras como dice la Biblia, lamentablemente tendrás consecuencias, porque se te van a achicar los días en la tierra que Jehová te dio. Es que si tú sigues maldiciendo a ellos o cursing a los padres, no va a funcionar tu vida para largo. Porque el mandamiento lo dice, que tienes que honrarle y cuidarle. Si sigues quedándote con la porción que le corresponde a Jehová, que es de Dios, y no estás participando a la obra de Dios con tus bienes, lamentablemente Dios dirá, siendo que no podemos ser socios ni en esta tierra con los bienes, menos socios en la salvación. Y Dios tiene entonces que borrar el proyecto o el plan que él tiene. Oh, hermanos míos, Jehová concluyó, tengo que borrarlo permanentemente porque no funcionó el detalle. Dios fue tan bueno con Saúl que Dios no lo quitó del reinado. Pon atención a esto. Dios no quitó a Saúl del reinado. No, es que no fue el profeta que por intuición propia dijo, este es el hombre que yo he apartado para mi pueblo. No fue ni siquiera el mismo padre Cis, el valiente, que lo presenta a él como el futuro rey de Israel. No es el siervo que le está acompañando, no son las muchachas en el pozo que le dan la dirección, no es el cocinero, no es entre los valientes de la mesa que los reconocen. Fue el mismo Dios que dijo, este es el hombre Samuel de quien yo te había hablado, a quien yo he apartado para que sea rey en Israel. Óyeme, qué cosa tan maravillosa y hermosa. El mismo Dios te apartó y te llamó por tu nombre, con el proyecto y el plan de vida de éxito que tenía para contigo. ¿Qué descalificó a este hombre para que Dios utilizara lamentablemente un whiteout o una manera de corregir o de hacerle corrección a lo que él intencionó? Punto número 1 de los 3 que quiero compartir contigo. Primero, Saúl desobedeció o tenía una obediencia simplemente parcial. Obediencia parcial significa que solamente es una obediencia a medias. El Señor Jehová le dijo por medio del profeta Samuel, yo quiero que tú me le hagas justicia al pueblo de Israel. Mientras el pueblo que fue sacado con mano fuerte y valerosa desde Egipto como esclavos, iban haciéndose paso por la tierra de Canaán para llegar entonces al lugar especial donde Dios le iba a llevar. Ellos pidieron permiso con cartas y con comunicados, mensajes a Amalek, director o rey de los amalecitas. Y le pidieron permiso para pasar, y si tuvieran que tomar agua o hacer algún otro consumo, le pagaría, dice Moisés, como un hombre justo, siendo que Amalek se enseñoreó y dijo que no tenía ningún interés de hacer bendición para con el pueblo. Al contrario, cuando ellos se fueron a otro camino, los que estaban al final rezagados, este vino, le hizo vileza y los mató. Y Jehová consideró que lo que él hizo en contra de sus hijos, los que estaban en la retaguardia de aquella
aquella caravana extensa, lo que hizo Amalek contra sus hijos, Jehová lo consideró de manera personal y propia contra sí mismo. Y dijo en Éxodo, lo que hizo Amalek lo hizo en contra del trono mismo de Jehová. ¡Wow! Cuando Dios se toma de manera personal lo que los enemigos de su causa u obra hacen a sus propios hijos. Dios le dijo a través de Samuel lo siguiente: quiero que le digas a Saúl que es tiempo de vengar a mis hijos como yo juré en mi ira. Hace la campaña. Termina perdonándole la vida a quien es el rey ahora, Agag, de los amalecitas. Y termina también perdonándole la vida a todo otro ser viviente que sea del mejor de los animales vacunos o mejor del rebaño de las ovejas. Y cuando el profeta llega y pregunta, pero ¿qué es lo que tú has hecho? No te dijo Jehová. Pero este hombre que justificaba todos sus males, a diferencia de David, quien vendría después de él, siempre justificaba por qué hacía error. Oh, hermanos míos, no hay justificación por error ni justificación de pecados. Hay justificación en la fe, hay justificación en el perdón, hay justificación cuando Cristo te regala su perdón o más bien te abraza, pero no hay justificación de pecados, ni tampoco no hay justificación de nosotros querer decir de que lo que hemos hecho era lo que nos parecía mejor. Así es que le acontece a este hombre que tenía la dificultad número uno, una obediencia simplemente parcial. ¿Tú no quieres ser borrado del plan de Dios? Pues entonces tenés que cuidarte de lo siguiente, de que tu obediencia no sea parcial. Digo más, porque tengo más todavía que decir. Dice así entonces esta reflexión. Número 2, ¿qué hizo de que lamentablemente Jehová tenía que borrar el proyecto con Saúl? Número 2. Él manipulaba lo sagrado. Lo digo una vez más. Él manipulaba lo sagrado. Este hombre se dio la tarea, en 1 Samuel capítulo 13, versículos 7 al 14, de no ponerle atención a las instrucciones que Dios le dio al pueblo. Y le dio también precisamente a él. Le dijo, vete a pelear contra los filisteos porque ya el clamor de mi pueblo es demasiado. Y cuando va a pelear con los filisteos, el profeta de Jehová le dijo, tenéis que esperarme durante 7 días. ¿Cuántos días dije? Dije, 7 días tenéis que esperarme. Y haremos entonces el sacrificio para que Jehová venga con nosotros y nos dé la victoria. Sin embargo, cuando este hombre se dio cuenta de que el profeta no llegaba, y no porque el profeta fuera latino, que te llega tarde a los encuentros o a las invitaciones, no era eso. Le dijo una prueba, espérame 7 días. Pasó el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo día. El séptimo día el profeta no dijo a qué hora iba a llegar. Si llegaba por la mañana, mediodía o en la tarde, como quiera era el séptimo día. Y cuando llegó el séptimo día, posiblemente cercano a las 11 de la mañana, quiero yo imaginarme, Saúl se desespera. Y viendo que el pueblo estaba desertando, se desespera y entonces le dice de esta manera, traedme, pásenme el animal que yo mismo voy a hacer el sacrificio. Eso fue lo que él dijo. Yo mismo voy a hacer el sacrificio. Cuando hace el sacrificio, porque Dios es especialista, apareciéndose exactamente en la orillita o en el puntito donde estábamos esperando, lo más desesperante. Y ahí se aparece entonces Samuel y le dice de una manera u otra, locamente has hecho. ¿Cómo te atreviste a irte en contra de la voluntad de Dios? ¿Quién te dio permiso para manipular lo sagrado? ¿Quién te dio permiso para eso? Entonces imagínate, posiblemente dijo de esta manera Saúl, que está asustado ahora, y le dice, Señor, lo que pasa es que tú no venías. Y él posiblemente le dijo, no, yo te dije que me esperara. Pero Señor, si yo te dijera que el pueblo estaba desertando, no, yo te dije que me esperara. Pero si él diría, pero es que se me está acabando entonces el suplido o lo que necesitamos para la guerra, no, yo te dije que me esperara. Tu reino te será quitado.
Y esa fue entonces la declaración de qué locura o qué tristeza has hecho delante de Dios. La percepción de su propia persona. Hemos dicho que han habido 3 puntos ahora, 2 ya hemos trabajado. Primeramente es de que este hombre tenía lamentablemente una obediencia parcial o a medias, y luego que manipulaba lo que era sagrado. Y la número 3, que debió ser la primera, pero quiero un énfasis especial para que te des cuenta, ¿sabe cuál es? Es que este hombre tenía una percepción tan poca, tan pobre de sí mismo. Tenía una fuerza de voluntad tan débil, tenía un carácter que estaba tan lejos del plan ideal de ser un influencia o de ejercer un poder saludable o bueno sobre su gente. Oh, es que tú no entiendes que no puedes tener una percepción pobre de ti mismo. ¿Por qué? Porque es que Jehová ha invertido tanto para contigo. Jehová te ha dicho, tú serás el primero en romper la maldición de tu casa. Pero tú piensas que eres muy pequeño o muy poco. Y Jehová te dice, tú serás el primero en alcanzar el grado académico que lamentablemente otros en tu familia no han podido alcanzarlo, porque ahora tú cuentas con el poder de Dios. Lamentablemente, ¿qué te dices tú? Es que soy muy poco o muy pequeño. Y a otros le han dicho, tú tendrás la oportunidad de tener el mejor de los matrimonios en la casa, porque en ambos apellidos lamentablemente se han explotado, dañado los matrimonios. Pero ¿qué es lo que tú respondes? Es que soy muy poco, muy pequeño o no tengo capacidad. Te podía poner a pensar en esto. ¿Sabe qué dijo Saúl cuando el profeta le declaró de que lo iba a poner Dios como príncipe ante el pueblo? Él dijo lo siguiente, 1 Samuel capítulo 9 versículo 21, y respondió Saúl de esta manera: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la tribu más pequeña de todo Israel? Y en la tribu pequeña de Israel, de la casa más pequeña de la tribu, de la familia más pequeña entre todas las familias de Israel, ¿por qué pues me has dicho tales cosas bonitas o hermosas? No, ¿por qué? Porque lamentablemente este tenía una percepción demasiado pobre de su propia persona. Para aquellos que siempre se están comparando con alguien con mayor capacidad, escucha lo que te estoy diciendo. No se puede tener una percepción pobre de tu misma persona cuando Jehová ya ha dicho que tiene planes y proyectos contigo. Mientras que Jehová quería levantar en la estima, lo bajaba. ¿Por qué? Porque lamentablemente Saúl, siendo hermoso y de buen tamaño, era con una percepción de sí mismo muy pobre. Tenía estatura física, pero tenía debilidad de fuerza de voluntad. Tenía entonces una tremenda apariencia, pero tenía muy poco carácter de lo que Dios podría hacer si Él se lo entregara en sus manos. ¿Acaso no soy yo de la tribu más chiquita? Puesto que Benjamín era el más chiquito de los hijos de Saúl. ¿No es mi casa la más chiquita de toda la tribu de Benjamín? Esa era la percepción que él tenía en ello. Y usted dirá, pero ¿no será, pastor, de que aquel era tan sencillo, tan humilde, y que es bueno presentarse así en esa sencillez o en esa humildad? Quiero decirle lo siguiente: no confundas la humildad con la prudencia. Y voy a ser un poco más amplio. De hecho, con el tiempo he llegado a la conclusión que posiblemente pareciera que en los escritos del Espíritu de Profecía nos advierte que Dios no aplaude o no celebra la timidez. Pastor, un momentito, ¿qué es lo que está diciendo? Tengo unas citas selectas aquí para compartir contigo del Espíritu de Profecía, y es precisamente de Signs of the Times, o las señales de los tiempos, en el año 1888, y dice de esta manera: el amor de Jesús no puede ser escondido, sino que se hará ver y sentir. Ejerce un maravilloso poder, hace audaz al tímido. ¿Algún problema hay con la timidez cuando esto se requiere para desarrollar la voluntad de Dios o el plan misionero de Dios? ¿Cuál era el problema de este pobre hombre? Que él no sabía cuál era su definición. La definición que Dios tiene para su vida es maravillosa, y quiero leerla para ti en Efesios capítulo 1. Y ojalá que todo aquel que me está escuchando
escuchando empiece a definir su identidad y su sustancia, su fuerza de voluntad y su carácter conforme a lo que Dios está diciendo que somos hechos. Mira que dice Efesios capítulo 1. Dice, versículo número 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Él. ¿Por qué? Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Repite junto conmigo, yo soy bendito, yo soy bendito. Y empezamos entonces a decir cómo Efesios declara quién tú eres en Cristo. Y dice, según nos ha bendecido y nos ha sentado con Cristo en lugares celestiales. Número 2, en el versículo número 4, porque Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Quiere decir eso, que tú tienes que decirte conmigo, no solamente soy bendito, yo también soy escogido. Digo más todavía. En el versículo número 5, por su amor Él nos predestinó. Quiere decir que tienes que decirte, yo soy bendito, yo soy escogido, yo soy predestinado en el plan de Dios. ¿Para qué nos ha predestinado? Para que seamos adoptados hijos de Dios. Tienes que decirte, yo soy bendito, yo soy escogido, yo soy predestinado y yo soy adoptado como hijo de Dios. En el versículo número 6 dice, para Jehová nos ha dado alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria nos ha hecho de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Hijo de Dios. Oh, hermanos míos, no me llame a mí Señor, no me llame a mí pastor, no me llame licenciado, no me llame alguna vez maestro, menos doctor si alguna vez llegara a ser. No pierdas el tiempo con llamarme de esa manera. Solamente dame el título, aceptos en el llamado o en el amado Hijo de Dios. ¿Cuál es el título? Acepto en el amado Hijo de Dios. ¿Quién lo dice eso? Lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Tú eres, yo soy bendito, soy escogido, soy santo, soy predestinado, soy adoptado, soy entonces aceptos en el amado Hijo de Dios. Oh sí, sigue diciendo, por su redención. Por su amor tenemos redención y tenemos perdón. Entonces yo soy bendito, escogido, santo, predestinado. Yo soy adoptado, yo he sido acepto en el amado. Yo soy entonces redimido de el perdón o en el perdón. Yo soy perdonado también. Oh, hermanos míos, cuántas cosas lindas dice aquí en Efesios capítulo 1 y dice en el versículo 11, y en Él asimismo tenemos que herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito que Jehová tiene para con nosotros, conforme el propósito que Dios tiene para con nosotros. Déjame comentarte lo siguiente: todos nosotros lamentablemente tenemos a un Saúl dentro de nosotros. Todos. A un Saúl que está buscando dar una obediencia solamente parcial o a medias. A un Saúl que está lamentablemente manipulando lo sagrado, y diríamos lamentablemente a un Saúl dentro de nosotros quien se considera poco. Pero Efesios nos ha declarado todas las bendiciones grandes que Dios tiene. Si tú quieres que el propósito del Dios Todopoderoso nunca falte en tu vida y que el proyecto que Dios escribió con tinta nunca tenga que ponerle white out o borrarlo, entonces ten cuidado de esas tres cosas. Haciendo todo lo contrario, te vas a refugiar en las santas escrituras y vas a decir entonces que hay un poder en el cielo a favor de bendición para con nosotros. Vívelo, manténlo, camina en el plan de Dios. Oramos. Vive Jehová en cuya presencia estamos. Te presentamos a cada uno que nos escucha, para que puedas reflexionar sobre la vida de Saúl y darse cuenta que tu proyecto para con él y para conmigo es mucho más grande todavía.
Manifiesta tu gloria y ayúdanos a hacer tu voluntad. Que caminemos en una novedad de vida y que sepamos que lo que tú tienes para con nosotros es grande. Ayúdanos, Señor, a ver tu gloria y a colaborar con el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Hemos seguramente aprovechado y disfrutado el mensaje. Gracias, Pastor Sergio Rodríguez, por tan inspirador mensaje. Queridos amigos, esta tarde continuamos con nuestro congreso virtual Hombres de Fe. Vamos a tener un break para que puedas tener oportunidad de almorzar en tu casa, junto a tu familia, y a las 2 de la tarde en punto, hora de Panamá, revisa tu horario en tu país para que pueda coincidir con las 2 de la tarde, hora de Panamá, y vuélvete a enlazar en este mismo link AOP Adventistas, sea por Facebook o YouTube. Te esperamos para continuar disfrutando de este congreso con seminarios muy especiales hoy por la tarde. No te olvides, 2 de la tarde nos reencontramos. Buen provecho, que Dios te bendiga. Hasta muy pronto. Ser hombre es mucho más que nacer varón, mucho más que tener fuerzas y poder. Ser hombre es aportar completo el corazón, que se transforma tan solo con Jesús. Cristo necesita hombres de valor, consagrados a servir con gratitud. Cristo hoy te necesita con tu fuerza y tu vigor para terminar la obra que empezó. Hombres que no teman enfrentar el mal, hombres decididos a luchar por él, hombres temerosos de fallarle a su Redentor, hombres como tú que digan aquí estoy. Cristo necesita hombres de valor, consagrados a servir con gratitud. Cristo hoy te necesita con tu fuerza y tu vigor para terminar la obra que empezó. Hombres que no teman enfrentar el mal, hombres decididos a luchar por él, hombres temerosos de fallarle a su Redentor, hombres como tú que digan aquí estoy, hombres como yo que digan